JDK. Ah, bueno, está bien. Eso entonces debe. A ver, vamos a ver un poquito acá. Vamos a chequear. A ver. No dice, ¿no? A Windows me imagino que ustedes tienen. A ver. Uy, ya lo está bajando. Quería saber un poquito más. Mejorado. Si no te dice, ¿no? Que lo tienes que bajar, entonces probablemente te lo tiene ya bajado. Tal vez depende mucho de la versión que tienes, pero tendría que ver exactamente cuál es el error. Después, si me puedes mandar captura de tus pantallas, sería interesante a mi correo. ¿Ya? Eso, vamos a ver cómo arreglar. Muy bien, entonces empezaremos la clase de hoy. En la anterior clase había uno de sus compañeros que me decía, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia de crear un robot y otro robot? O sea, no es como que muy lo mismo, ¿sí? Entonces, en esa ocasión, bueno, sí, no importaba si tú tenías un robot, toditos hacen lo mismo, ¿cierto? Que lo único que hemos hecho hasta el momento es asignarle prestaciones funcionales a nuestros ejecutores. Hemos dicho de qué son responsables, nada más, ¿no? No les hemos dado ninguna otra cualidad, digamos, a esos robots que hemos diseñado hasta el momento. Y por el momento está bien, porque lo único que nos están ayudando por el momento a hacer estos robots es a demostrar que la estructuración de cerebro que nosotros hemos hecho para plantear soluciones computables o computarizadas a problemas relativamente sencillos, pues es posible hacer, ¿no? Para eso hemos hecho. Espera un momentito, por favor, voy a traer un implemento que necesito. Necesitaba un apoyo que me lo iba a traer. Muy bien, ahora sí estamos listos. Entonces, aquella clase de robots, fíjense que nosotros hemos diseñado, básicamente lo único que hemos hecho, como les comentaba, es asignarles una responsabilidad funcional, ¿ya? ¿Qué sabe hacer todo robot de esta naturaleza? Bueno, sabe hacer alguna operación particular o específica que nosotros habíamos pensado. De objetos, fíjense, nosotros hemos construido objetos que se denominan inmutables, ¿de acuerdo? Es más, estos objetos que nosotros hemos diseñado hasta el momento ni siquiera tienen estado, ¿ya? ¿A qué se llama inmutable? Se llama inmutable cuando no cambia, ya no cambia de estado.
¿correcto? Entonces a eso se le llama un inmutable, ¿ya? No cambia de estado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dice, a ver, ¿a qué se llama estado cuando nosotros hablamos de objetos? Estado se llama a la información, le llamaremos, ¿ya? O a los datos particulares, información, datos individuales que un objeto tiene cuando se construye, ¿ya? Información, datos particulares de un objeto. Eso es el estado, ¿ya? A ver, en este momento les voy a dar ejemplitos de objetos de alguna clase y cómo se distinguen sus estados. Por ejemplo, nosotros podemos tener la clase fecha, ¿ya? Y la clase fecha, fíjense, si lo representamos como lo que nosotros sabemos, es un tipo de dato que es compuesto, ¿correcto? La fecha tiene tres cosas, tiene día, mes y año, ¿correcto? Entonces, estos tres datos juntos, fíjense, representan una fecha. En este caso, nosotros estamos ya pensando en un objeto, de hecho, la fecha es un objeto pero que sí lo manejamos mucho en el mundo real, y nosotros estamos identificando que toda fecha, sin excepción, tiene día, mes y año. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, hoy, ¿ya? Hoy, ¿de qué clase es? Es de clase fecha. Este ya es un objeto, fíjense. Y este puede tener, en este caso, tendría datos, ¿no es cierto? En el día, hoy qué día es, 30, si no estoy mal, 30. En el mes debería estar marzo, ¿correcto? Y en el año, ¿qué debería estar? Debería estar 2021. ¿Correcto? Por ejemplo, tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, si dices, ¿no? Fecha de nacimiento, ustedes están por sus 18 años más o menos, ¿no? Entonces podemos decir, por ejemplo, que tú has nacido, no sé, el día, le pondremos 2 de abril, ¿correcto? Mes, abril. Ya del más o menos le vamos a poner, pues, tú debes ser más o menos, ustedes deben ser del año 2000, 2001. Supongamos esa es tu fecha de nacimiento. Fíjense, este ya se constituye en un objeto particular, ¿correcto? De la clase fecha. Y a diferencia de la anterior clase que teníamos dos robots, uno que se llamaba yo y el otro robot, ambos no tenían diferencia aparentemente en nada, porque ambos no tenían ninguna propiedad atribuible, ¿de acuerdo? Que les habían identificado para esos tipos de objetos. En cambio, en este caso, a la fecha, fíjense, le estamos diciendo que toda fecha que hace que sea diferente a otro tipo de objeto, la característica atribuible que tiene o las propiedades atribuibles de este tipo de objeto. Y acá nosotros estamos, fíjense, teniendo dos objetos de clase fecha. Este es el hoy y este es un nacimiento. A esto nosotros le llamamos estado, ¿de acuerdo? Esto que acabo de escribir aquí, eso viene a ser el estado de un objeto. Este también es el estado de un objeto, ¿correcto? Este es el estado de un objeto. ¿Sí? ¿Qué también podemos modelar? Fíjense, nosotros podemos modelar ahorita, no sé, el fin de semestre, ¿correcto? El fin de semestre, fíjense, también es una fecha, ¿correcto? Supuestamente está planeado para el día 17 del mes de julio de año 2021, ¿correcto? Eso sería la fecha que es fin de semestre. Este entonces también es un otro objeto. ¿Qué tienen de común estos tres objetos? Solamente la cantidad de datos y la cualidad de los datos, ¿correcto? ¿De qué tipo es día? Entero. ¿De qué tipo es mes?
una cadena. ¿De qué tipo? Es año, un entero. Eso es lo único que comparten. Y otra cosa también que comparten es el nombre, ¿no es cierto? Día, mes, año. Pero ¿qué tienen de diferente? Fíjense, estos tres objetos, su estado. ¿De acuerdo? Y eso los hace objetos particulares. En este caso, probablemente si es que este representa la fecha de nacimiento, este va a ser un objeto inmutable. ¿De acuerdo? No importa qué es lo que pase con el transcurso del tiempo, los datos de este objeto no van a cambiar. ¿Todo por qué? Por lo que representa. Pero fíjense, este es un dato mutable, que significa que puede cambiar su estado. Entonces, si sucede algo, digamos, se les puede ocurrir borrar esta fecha y decir, bueno, vamos a terminar el semestre el 22 de julio. A eso se llama ser un objeto mutable, que me permite cambiar su estado bajo algún procedimiento o bajo algunas condiciones especificadas para algún problema particular. Entonces, lo que les decía, los robots que hasta ahorita hemos visto, repito, lo único que tenían era una característica funcional. En este caso, fíjense, la fecha, nosotros le estamos dando por un lado características de datos. Estos son los datos que representa la fecha. Es un dato complicado. Y la fecha, ¿qué debería poder hacer? Probablemente debería poder dar qué año está marcando la fecha, ¿correcto? Tal vez podría decir incluso dar el día, que es la fecha, ¿de acuerdo? En este caso 22, 32. Incluso podríamos decir, quisiéramos saber el día de la semana, ¿no es cierto? En este caso podemos decir obtener día de la semana, saber decir qué día es, si es lunes, martes, miércoles, la fecha actual. ¿De acuerdo? Entonces, estas que nosotros hemos puesto aquí son características que son de comportamiento. Entonces, nuestros objetos, cuando nosotros los diseñemos y los modelemos, van a empezar a tener más cosas para hacer, fíjense, en la medida que nosotros también le pongamos datos a cada uno de estos tipos de objetos. Ahorita nuestros robots son sencillos porque no guardan información y la única cosa que saben hacer es brindar esa operación que nosotros hemos identificado como, por ejemplo, verificar si hay o no hay acarreo. Pero si tenemos objetos un poco con más estructura, entonces la cosa va a ir cambiando poco a poco, ¿ya? Lo que vamos a hacer entonces hoy día es planear un objeto de esta naturaleza, ¿no? Un objeto que sea de este tipo, que tenga estructura, es decir, que tenga características que representen datos. A estas características que representan datos, nosotros le conocemos con el nombre de atributos, porque esto le permite asignarle propiedades atribuibles, ¿no es cierto?, a los objetos. El objeto hoy tiene día 30, mes marzo y año 2021. Y a estas se les conoce con el nombre de métodos, ¿no es cierto? Porque trata de identificar, fíjense, nomina a su vez un procedimiento disciplinado, estándar de cómo los objetos de esta naturaleza saben hacer estas cosas. Entonces, hoy día vamos a trabajar en un ejercicio que es sumamente facilito para ir viendo estas características. En el mundo de las matemáticas nosotros sabemos hacer varias cosas. Ya vamos a tomar un ejemplito del mundo de las matemáticas y algo que nosotros no tenemos como un tipo de dato predefinido en el lenguaje. Entonces, ¿qué es que tenemos nosotros en el lenguaje que estamos usando? Y esto en la mayoría de los lenguajes, entero, real, esa clase de números tenemos o de tipos de información. Pero si nosotros ya queremos trabajar ya con tipos de información un poco más elaborados, entonces vamos a tener que nosotros diseñar nuestros propios tipos de números. En este caso nosotros vamos a trabajar con este que se denomina la fracción. A ver, ¿qué es una fracción? Vamos a hacer ejemplos de fracciones.
Esto es una fracción, ¿cierto? Este también es una fracción. Este también es una fracción. ¿Ya? A eso se le denomina fracción. Estos que son ejemplos particulares de números que están catalogados como fracciones. Nosotros sabemos que si tenemos una fracción y la sumamos con otra fracción, por ejemplo, si agarramos a esta fracción, ¿cierto? A esta fracción, y le pedimos a esta fracción sumarse con esta otra fracción, nosotros como resultado de esta operación, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener también una fracción. Vamos a tener aquí un numerador y acá un denominador. ¿Correcto? Eso podemos hacer. ¿Qué se puede hacer también con estas fracciones? Se pueden hacer varias cosas. Lo que hoy día vamos a hacer es una parte de lo que se puede hacer con una fracción. A ver, toda fracción entonces, ¿qué debe saber? Toda fracción debe saber, ¿de acuerdo? Debe saber o debe permitir sumar la fracción con otra fracción. ¿Eso se entiende? Entonces, si yo tengo una fracción, yo puedo sumar esta fracción con otra fracción. Y resultado de esto, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Yo voy a obtener un dato también bien complicado. No voy a obtener un entero ni un real. ¿Qué voy a obtener? Una fracción. ¿Qué deberíamos poder hacer también? Dice, toda fracción debería permitirte restar. Y para restar, bueno, esta es la fracción. ¿Qué va a necesitar para restar? Otra fracción, ¿correcto? Y esta también, ¿qué te va a devolver? Te va a devolver como resultado que se espera una fracción, ¿ya? Entonces, cuando te dicen, a ver, a esta fracción sumarle esta otra, ¿qué esperamos como resultado? Nosotros esperamos una fracción. ¿Estamos de acuerdo? Eso estamos diciendo. Si a una fracción yo le pido sumarse y le doy otra fracción, este procedimiento, ¿qué me debería generar como resultado? Otra fracción, ¿ya? ¿Qué también debería poderse hacer? A ver, le vamos a decir, esta fracción debería poderse mostrar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo le pido mostrarse, que se muestre así, como 3, por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Como una cadena de 3 líneas. Entonces a esto le vamos a decir que me va a devolver un texto. ¿Cómo se escribe texto y en terminología Javera yo ya estoy agarrando? String. ¿De acuerdo? ¿Qué también debería poder hacer este? Debería poderse mostrar con su parte entera. ¿De acuerdo? Debería poderse mostrar con parte entera. Por ejemplo, en este caso, si nosotros tenemos este que es 3 medios y le digo con su parte entera, ¿cómo sería? Esto sería 1, 1, 1 medio. ¿Correcto? ¿Estamos bien? Sí. Sí, ¿no ven? Entonces este también lo vamos a mostrar, fíjense, como una cadena de 3 líneas, ¿no? Primera línea, segunda línea, tercera línea. Y esto que me va a devolver un string. ¿Correcto? Pero para que una fracción sepa hacer todas estas cosas, la fracción necesita tener información. A diferencia de nuestros robots, fíjense, nosotros aquí le vamos a asignar, le vamos a dar conocimiento a esta fracción. Entonces, ¿qué debe tener? Le vamos a decir, a ver, toda fracción debe tener dos cosas. Uno, que es el numerador, ¿de acuerdo? Y otro, que represente el denominador. Entonces, fíjense, cada uno de estos individuos que son fracciones, estamos observando qué tienen de común todos estos individuos fracciones. Tienen un numerador, denominador, todos tienen eso. Y esas son características atribuibles comunes, ¿ya? A toda fracción. Entonces, estas características las estamos escribiendo aquí. Fíjense qué tiene que tener toda fracción: numerador y denominador. Con esta información, fíjense, esta fracción ya puede realizar operaciones como, por ejemplo, sumar, dado que me dan otra fracción, ¿ya? Así se entiende para resolver este problema. Ok, entonces, una vez que tenemos esto, a ver, ¿qué estamos diciendo? Que nosotros hemos diseñado nuestro tipo de objeto, ¿ya? Tenemos nuestro tipo de objeto que es fracción. Siempre, ¿de acuerdo? Los tipos de objetos, ¿con qué nombre, cómo se denominan? Siempre se denomina
de manera singular y con nombres comunes. ¿De acuerdo? Así se denomina. Nunca las clases tienen nombre de verbo, por ejemplo, buscar, cosas así, no se llaman así las clases. Porque recuerden, las clases son el resultado de un proceso de clasificación. Entonces, cuando nosotros clasificamos el mundo de los números, pues ahí salta estos que son los de fracción, ¿de acuerdo? Los números fraccionarios. Entonces, en este caso yo le voy a decir, a ver, ¿qué tiene toda fracción? Habíamos dicho que tiene numerador, ¿ya? ¿Qué tiene toda fracción? Tiene denominador, ¿ya? ¿Y qué sabe hacer toda fracción? Fíjense, toda fracción permite, dice, sumar, o sea, interactuar con la fracción para pedirle que sume, y para ello que nosotros vamos a necesitar de otra fracción. Y resultado, ¿qué es lo que nosotros vamos a obtener? Vamos a obtener un objeto de clase fracción, ¿ya? En este instante de tiempo, fíjense, cuando nosotros estamos pensando en la fracción, decimos, ¿qué tiene toda fracción? Numerador, denominador. ¿Y de qué tipo es el numerador? Aquí podemos decir que el tipo de numerador es entero y el tipo de dato que va a representar el denominador es también un entero. ¿De acuerdo? Ok, entonces, a ver, vamos a hacer solamente el sumar y vamos a hacer el mostrar con parte entera. ¿De acuerdo? Vamos a hacer entonces el mostrar con parte entera de este fracción. ¿Y este qué me va a devolver? Me va a devolver una cadena. El resto de las operaciones se los voy a dejar para que ustedes lo hagan. ¿Bien? ¿Esto qué es? Fíjense, este es un modelo de clase. ¿Qué es lo que hace entonces la clase? Enumera las características atribuibles a esto que se le conoce con el nombre de atributos y modela el conocimiento que el objeto de esta naturaleza debería tener. Y esta parte, ¿qué representa? Representa características de comportamiento que tiene que saber hacer toda fracción, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a implementar? Lo vamos a implementar con métodos, ¿cierto? Vamos a definir métodos para hacer las cosas. Y esto también es propio de una fracción. ¿De acuerdo? Esto más o menos ya sabemos hacer. Esta parte, fíjense, es solamente enumerable. Dice, toda fracción que tiene numerador y denominador. Pero ¿sabemos qué numerador tiene y qué denominador tiene? No, ¿verdad? Eso, ¿quién lo va a determinar? Eso lo va a determinar cada objeto. Por ejemplo, este es un objeto de clase fracción. Este es otro objeto de clase fracción y este es otro objeto de clase fracción. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en los datos que tiene tanto en su parte del numerador como en su parte del denominador. Ahí se diferencia. Y ahí eso los hace individuales, por un lado. Y por otro lado, ¿qué también va a diferenciarlos? Su nombre, ¿no? Entonces aquí yo puedo, fíjense, aquí ya tiene sentido lo que decía su compañero, yo puedo generar la fracción 1, ¿correcto? La fracción 1 es un objeto de clase fracción, en donde dice el numerador, fíjense, el numerador tiene un estado. ¿Cuál va a ser el estado del numerador? 3. Y el denominador, fíjense, va a estar establecido con el valor 2. Entonces, este objeto, fíjense, este objeto es de clase fracción y tiene nombre frac1. Y su estado es este. Por ejemplo, este es frac1. ¿Ya? ¿Podemos crear otro objeto de clase fracción? Sí. Y lo vamos a crear así. Le vamos a decir que se llama la fracción 2. Y es también de clase fracción. ¿Correcto? Y lo vamos a construir con datos diferentes a la primera fracción que nosotros teníamos. Por ejemplo, 5. Y en denominador, ¿qué le vamos a poner? Denominador, le vamos a poner 4. ¿Correcto? Entonces, este, fíjense, es otro objeto de clase fracción. ¿Ya? Representa este. Acá en nuestra realidad, nosotros estamos observando que cada fracción realmente es diferente. Uno por sus datos y otro porque ocupa un lugar distinto, ¿no es cierto?, en el espacio.
Y nosotros nos hemos dado cuenta que cuando trabajamos con programación, con computadoras, lenguajes y demás, esto de los espacios de memoria que ocupa un espacio de memoria físico es muy importante. Entonces, este debe estar en un espacio y este debe estar en otro espacio. ¿Qué es lo que hace interesante a un objeto? A ver, estas tres cosas, ¿sí? Todo objeto, dice, tiene identidad. A esto se le conoce con el nombre de identidad, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar un objeto de otro? Por ejemplo, si yo le digo, quiero que me muestres con enteros, a este yo le pido, correcto, a este le vamos a enviar un mensaje y le digo, mostrate, pero con la parte entera, ¿ya? Mostrar entera. Entonces, ¿cómo debería mostrarse este? Este debería mostrarse 1, 1/4. Pero si este mensaje yo le mando a este cómo debería mostrarse 1, 1/2. ¿De acuerdo? Entonces aquí fíjense, los objetos ya se comportan diferente y no porque tengan métodos diferentes, sino porque los estados que tienen los objetos son diferentes. ¿Ya? Pero ¿cómo yo puedo identificar de este? Porque yo le tengo que decir explícitamente. Aquí fíjense, yo le voy a decir, oye, fracción 2, ¿sí? Y voy a utilizar el operador de ámbito. Esto es como un dedo acusador, ¿de acuerdo? Fracción 2, quiero que me digas o que me permitas ver la fracción como una fracción con parte entera, ¿ya? Y entonces acá vamos a ver. Pero si yo quisiera que este me devuelva, entonces, ¿qué le decimos explícitamente? La fracción 1 le vamos a pedir que se muestre con su parte entera. Entonces, ¿qué es lo que me va a mostrar esto? Este me va a mostrar esta fracción. ¿Entendido? Entonces, a esto nosotros le llamamos identidad. ¿Qué significa? Que nosotros no podemos ponerle el mismo nombre para dos objetos diferentes. Entonces, para cada objeto que nosotros tengamos, le tenemos que dar un nombre que juegue el rol de identificador, ¿ya? Esto que nosotros tenemos acá, a esto se le conoce con el nombre de estado. Todo objeto que tiene estado, ¿ya? Entonces, todo objeto tiene estado, ¿ya? Y eso los hace diferentes. Entonces, un objeto es diferente probablemente de otro objeto, uno porque tiene nombre diferente y otro porque sus estados son diferentes. Por otro lado, se dice que todo objeto tiene comportamiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo le he pedido mostrar entera, o sea, con su parte entera a la fracción, esta fracción se ha comportado y me ha devuelto esta mostración, ¿ya? A esto se llama comportamiento. Fíjense, yo a la fracción 2 le voy a pedir que ejecute o que me permita mostrar su parte entera y lo va a hacer la fracción 2. Entonces, repito, a esta propiedad se le conoce como comportamiento. ¿Quién define el método por el cual los objetos saben comportarse? La clase. Ya por eso se llama método. A ver, recordemos, habíamos visto la definición de método. Método es un procedimiento sistemático, ordenado, lógico para resolver alguna tarea particular. ¿De acuerdo? Eso es un método. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos estado haciendo cuando estructurábamos cerebro? Estábamos razonando prácticamente un método, un procedimiento general para resolver el problema que nos habían planteado. ¿Ya? Entonces, a ver, hasta ahorita nos quedaremos acá y vamos a ir a ver cómo es que esto funciona. ¿Ya? Nos venimos por acá, agarramos un BlueJ, lo vamos a abrir un nuevo proyecto. Que me diga, a ver, ¿dónde estamos? Intro Pro. Sí está, ¿no? Intro Pro. Programa. Así le vamos a llamar, ¿ya? Para ponerme
programa. Entonces veamos, este programa, fíjense que es lo único que nosotros queremos hacer, queremos modelar una fracción. Entonces hacemos la misma idea, ¿no es cierto? Vamos a construir una clase. Y esta clase, ¿qué nombre va a tener? Fracción. Ya les había explicado la anterior vez que el IDE no te permite mostrar la cajita de tres partes por cuestiones de espacio, y ahí para que se muestre relativamente bien. Ahora sí, entenderemos por acá esta ayudita que tiene. Miren, acá te dice, acá ponle las variables de instancia o lo que también se conoce con el nombre de atributos. Entonces, en esta área nosotros le vamos a poner los atributos o los datos que se supone que debería tener toda fracción. Y siempre lo vamos a poner como representación, nunca vamos a poner 3, 2, sino que vamos a poner abstracciones con la finalidad de tener un modelo general de fracción. ¿Ya? Entonces, acá le decimos, ¿qué tiene toda fracción? Tiene un numerador, ¿ya? Entonces le decimos así, tiene un numerador. ¿Qué tiene toda fracción? Tiene un denominador, así. Y siempre los atributos, fíjense, son declaraciones. ¿De qué tipo van a ser los numeradores de las fracciones? Enteras. ¿Y de qué tipo van a ser los denominadores de las fracciones? Enteras. Entonces, ese es el lugar donde nosotros vamos a poner los atributos, ¿de acuerdo? Variables de instancia, nosotros con qué nombre le estamos conociendo, con el nombre de atributos, porque se considera que estas propiedades son atribuibles, ¿no? Dan propiedad atribuible al tipo de objeto que estamos modelando. Esto lo vamos a dejar un momentito para más adelante, pero hoy día vamos a ver. Y acá te dice, ¿no ve? Vamos, este es un ejemplo de método. Entonces aquí vamos a escribir, por ejemplo, el nombre de nuestro método. ¿Ya? Le vamos a decir, sumar permite a una fracción, dado otra, obtener el resultado de sumar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le estoy poniendo? Fíjense. Le estoy poniendo simplemente comentarios. Acá, ¿qué le vamos a hacer? Ya no es obligatorio que hagan esto, pero es interesante. Pero a veces no lo hacemos en clases porque probablemente no tenemos tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué le voy a decir? Fíjense, vamos a decirle que qué parámetro recibe. Va a necesitar otra, ¿cierto? Ese es el parámetro. ¿Y eso qué cosa es? Es una fracción. ¿Ya? Otra es una fracción. Entonces, es de tipo o es de clase fracción. Y mi retorno, fíjense, va a ser una fracción. ¿Ya? Va a ser una fracción resultado. ¿Entiende? Entonces, si yo le pido a una fracción sumarse con otra fracción, por las propiedades del mundo cerrado, lógicamente, ¿qué debería generarme como resultado? Una fracción. ¿Ya? Eso. Y acá le ponemos, ¿no es cierto? Esto por el momento lo volamos hasta que veamos qué significa eso. Y le vamos a decir, ¿esto qué representaba, jóvenes? ¿Se acuerdan? Esto les he explicado la anterior semana. ¿Qué representa? ¿Qué representa? El tipo de variable. Ya, ese es un tipo de variable, pero a ver, si yo le quitara aquí, yo tengo que ponerle algo aquí, ¿no es cierto? Porque si no, no estaría con la estructura del método. ¿Qué representaría esa parte en la firma del método? Tipo. ¿El tipo de qué? Número entero. El tipo del resultado que se compromete a generar este método. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner qué tipo de resultado se compromete a generar este proceso. Una cosa de tipo fracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué se llama el proceso? Fíjense, el procedimiento se llama sumar. Toda fracción tiene que tener capacidad para sumar. ¿Ya? ¿Y qué necesita como dato de entrada? Dice, como dato de entrada necesita esta otra fracción, que a su vez no va a ser un dato simple, va a ser un dato compuesto. ¿Entienden eso? ¿Entienden esa firma?
Sí, ¿no es cierto? Yo le digo, toda fracción tiene que saber sumar. ¿Qué se espera como resultado de este procedimiento? Una fracción. ¿Y qué me van a dar como dato de entrada? Otra fracción. Y ahora aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, por el momento, como no sabemos, le vamos a decir que todavía no hemos craneado cómo hacer. Vamos a decir return. Entonces, el valor por defecto para todo objeto es null. El valor por defecto para todo valor entero es 0. El valor por defecto para un número real es 0.0. El valor por defecto para un boolean, ¿cuánto es? Falso. Falso, ¿cierto? Eso hemos visto en la anterior transparencia. Entonces, el valor por defecto para un objeto, o sea, aquí mi compromiso, fíjense, es generar un objeto como resultado. Ese es mi compromiso. Entonces, el valor por defecto para todo objeto es null, ¿de acuerdo? Entonces, null en este caso representa tanto como valor de dato, no, es un pseudo valor, porque con el null no podemos hacer nada. ¿Qué significa null? No existe, ¿ya? Todavía no hemos construido el objeto que me permita tener la información correcta, resultado de que yo vaya a sumar una fracción con otra. ¿Ya? Entonces, como no sabemos todavía, no estamos pensando, lo dejamos así. ¿De acuerdo? Ok. A ver, aquí empieza otra cosa bien importante que ustedes tienen que aprender cuando están programando en este enfoque de programación. Y es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un tipo de objeto, por ejemplo, la fracción, en el cual nosotros hemos determinado que tiene una estructura, ¿no es cierto?, de datos, que es el numerador y el denominador. Eso quiere decir que nosotros para construir un objeto necesitamos definir mínimamente cuál es la información básica que se requiere para poder tener un objeto de clase fracción bien definido o inicialmente definido, ¿ya? A ver, si nosotros quisiéramos tener esta fracción, por ejemplo, fracción 1, yo he decidido que esta fracción 1 ponga en su numerador 3 y en su denominador defina como 2, ¿cierto? En cambio, esta fracción 2, yo he decidido que el numerador sea 5 y el denominador sea 4. ¿Cuál es el momento? ¿En qué momento nosotros podemos decidir que estos son los valores que van a asumir estos atributos para cada uno de los objetos? Esa es una buena pregunta. ¿Y a partir de cuándo el objeto empieza a vivir? Esa es la segunda pregunta, porque nosotros estamos programando la clase, ¿cierto? Pero sabemos que en tiempo de ejecución, los objetos van a asumir las responsabilidades de hacer cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el momento en el cual nosotros deberíamos indicarle que yo quiero que 3 venga al numerador y 2 venga al denominador? En el momento en que yo estoy construyendo este objeto de clase fracción. Dices, eso quiere decir que cuando nosotros tenemos o queremos tener un objeto de clase, de cualquier clase, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Declarar, ¿ya? Entonces vamos a escribir eso aquí. Si nosotros quisiéramos tener un objeto, no importa de qué clase, ¿ya? Cualquier clase, entonces lo primero que hacemos, porque estamos utilizando un lenguaje de programación estáticamente tipado, lo primero que hacemos es declarar, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es una declaración, fíjense. ¿Y qué es lo que voy a decir? Por ejemplo, yo quiero tener un objeto de clase fracción. ¿Qué se va a llamar ese objeto? Frac1. Hasta este instante de tiempo, fíjense, lo único que hemos hecho es declarar. En el hipotético caso de que esto se ejecute, ¿qué es lo único que va a hacer mi máquina ejecutora? Es asignarle un espacio físico en memoria para frac. Pero ahorita no sabes ni siquiera qué contiene frac, nada, ¿correcto? Porque no hemos todavía definido.
Entonces, la siguiente cosa que nosotros tenemos que hacer es definir, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer una definición de este objeto. O que es lo mismo, construir, instanciar también esto se llama. Ya vamos a instanciar un objeto, porque esto es solamente la representación para un futuro objeto de clase fracción. Pero ¿tenemos realmente un contenido que es una fracción? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos realmente ponerle un contenido a esta frac, tenemos que definir. Ya estamos hablando, fíjense, en términos de programación, porque esto representa, podríamos, entre comillas, con cuidadito, esta es una variable, porque en el tiempo podríamos cambiarle de contenido si quisiéramos, ¿ya? Y si es que así lo permite la fracción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, este es una contenedora o es una variable que tiene un tipo de dato compuesto, no es simple lo que tiene, no es un tipo de dato primitivo, ¿ya? Y de todas maneras, al ser una contenedora de información, pues yo tengo que definir el contenido, porque la misión de esta, ¿cuál es la esperanza de esto? Es que este almacene información. En este caso, ¿qué tipo de información va a almacenar? Una complicadita, ya no es tan solo un enterito, ya es más complicado que solamente un entero. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Definir. ¿Cómo se define? Fíjense, y esto tienen que ir a averiguar cuando van a aprender cualquier lenguaje de programación. En el caso particular de Java se utiliza el operador new, ¿ya? Y se invoca al constructor. En este caso, el constructor siempre se llama igual que la clase. Entonces, estamos invocando al constructor y este es un buen momento para decirle que quiero que tenga como información inicial la fracción, ¿de acuerdo? Y luego, si yo decido, puedo ayudarle a que cambie su información si quisiera. Entonces, 3 para el numerador y 2 para el denominador. Entonces, en mi cabeza yo ya estoy pensando que he construido esta fracción, ¿correcto? Mientras estamos aquí, fíjense, aquí no existe todavía fracción. No hay, no existe, ¿correcto? Esto es equivalente a no. Pero una vez que nosotros instanciamos, construimos, a esto también se le llama construir, ¿de acuerdo? Un objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de este proceso que se llama constructor. Entonces, el constructor viene a ser un proceso que implementa la clase para permitir construir objetos particulares de esa clase, definiendo de manera mínima y básica los atributos que se considere que debería tener sí o sí un objeto a tiempo de nacer, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros, a ver, vamos a hacer un ejemplito. Cuando un bebé nace, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, un bebé. Nosotros sabemos que este bebé va a tener nombre, ¿ya? Tiene fecha de nacimiento, ¿correcto? Tiene género, ¿ve? ¿Qué más tiene? Probablemente, a ver, color de ojos, digamos, ¿no? Color de piel, color de ojos, así. Entonces, cuando el bebé realmente nace, fíjense que es lo único que probablemente sabemos así bien, es esto, en qué fecha ha nacido y el género del bebé, ¿de acuerdo? Porque el nombre probablemente ni siquiera lo tiene y el color de ojos probablemente todavía no está definido, porque ves, los bebés nacen con sus ojos cerraditos, entonces no les puedes ver sus ojitos todavía, ¿ya? Y muchos bebés, fíjense, nacen al mundo sin nombre, porque recién van a definir, ¿no ves? Su nombre, siguen en tratativas los nombres, pero al nacer, fíjense, yo le voy a poner un constructor y le voy a decir, bueno, para construir un bebé desde mi punto de vista de programación, ¿qué yo necesito que me mandes? Yo necesito que me mandes la fecha de nacimiento de este bebé, ¿cierto? La fecha de nacimiento. Y además necesito que me mandes, probablemente va a ser esto un boolean, el estado o el género del bebé. ¿De acuerdo? Eso. ¿Sí? Entonces, esta es información mínima. Fíjense, yo le voy a decir que la fecha de nacimiento de este bebé
de este bebé, esta fecha de nacimiento, se va a establecer con este dato que me está llegando aquí como dato de entrada, fetch NAC. ¿Ya? El género del bebé yo lo voy a definir, fíjense, con este dato que me están mandando como dato de entrada, género. Pero si ustedes se fijan, esta instrucción de asignación es redundante, ¿correcto? Porque aquí yo tengo género y aquí yo tengo género. Entonces, la gente que ya es un poco curiosa y ha leído ya el libro, aquí ¿qué se utiliza para desambiguar? Para decir que yo quiero establecer este género, el género de este objeto, con el dato que me están mandando en este parámetro que yo le he llamado género. ¿De acuerdo? Así se hace, para desambiguar. Por otro lado, ¿qué le puedo decir? Fíjense que el nombre todavía no existe. Le digo, todavía no hay nombre. ¿Correcto? Y el color de sus ojitos, le voy a decir, el color de los ojos de este bebecito todavía no hay. Entonces, estos constructores, fíjense, son procedimientos cuya finalidad importante, prioritaria de estos constructores es definir de manera minimal, digamos, el estado de los objetos que vamos a construir, que mínimamente tú necesitas definir como atributos o como estados de los atributos para poder trabajar con un objeto de esta naturaleza. Eso estamos diciendo que es un constructor. Ahora, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué es lo que modelamos, como en este caso, puede que algunos atributos todavía no se definan de manera definitiva en tiempo de construcción. Entonces, a medida que nosotros vamos utilizando este objeto, podemos asignarle nombre, luego le podemos asignar el color de ojos, incluso el color de ojos puede ir cambiando a medida que vas creciendo. Ya puedes nacer con un color de ojos medio plomo y a medida que van pasando los días, tus ojos empiezan a tomar otra coloración, cafés, qué sé yo. Entonces, dependiendo de en qué momento le miras, el color de ojos puede ir cambiando. A esto se le conoce, ya habíamos dicho, como un tipo de objeto mutable. ¿Ya? En este caso particular, entonces, para que nosotros podamos definir un objeto o construir un objeto de clase fracción, estamos decidiendo que la información mínima, básica que se requiere para poder construir de manera correcta es la información para el numerador y la información para el denominador. Fíjense, en orden, en número, tiene que ser igual. Por lo tanto, acá en el programa, vamos a empezar a utilizar este. ¿Qué te dice? Acá está el constructor para los objetos de clase fracción. Yo voy a definir el constructor de la fracción. Por defecto siempre, en términos javeros, esto hay que ir a averiguar en cada lenguaje que tú vayas a aprender, tienes que ir a averiguar cómo se denominan los constructores en el lenguaje particular que tú vayas a aprender. En el caso particular de Java, los constructores siempre reciben el mismo nombre que la clase. Por defecto, estos procesos, a ver, ¿en qué se diferencia un método de un constructor? Es que el método es un procedimiento que se le atribuye al objeto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién va a ejecutar ese método que nosotros definamos para hacer algo? Va a ser el objeto. En cambio, el constructor no es un método, es un proceso, sí. Es un procedimiento, sí, pero no se cataloga como un método, ¿de acuerdo? Ese no le pertenece al objeto. El constructor es el mecanismo por el cual tú puedes definir objetos de esa naturaleza. Es la forma en la cual nosotros vamos a definir la información de datos que son bien complejos, ¿ya? A través de estos constructores. Entonces, en este caso, fíjense, en orden, en número y en tipo y en semántica deberíamos recibir aquí. Para construir una fracción que necesitamos dos datos, ¿no es cierto? El primero, que me van a mandar y que yo voy a recibir en num,
es el valor que nosotros estamos tratando de asignarle al numerador. Y el segundo valor es el dato que estamos recibiendo para asignarle como estado de tu atributo denominador. Entonces acá fíjense, ¿qué es lo que vamos a hacer? El constructor básicamente, ¿qué hace? Inicializa, ¿de acuerdo? La información del objeto que estamos creando. En este caso, el atributo, fíjense, el numerador de quién, de este objeto que estamos construyendo, ese numerador se va a establecer con el dato que estamos recibiendo en num. ¿Ya? Num entonces es un dato conocido porque lo estamos recibiendo como entrada, ¿ya? De datos. Y el denominador, fíjense, el denominador, ¿qué es lo que va a hacer? El denominador se va a definir, denominador, todo al revés, ¿no? El denominador se va a definir con lo que me están mandando en D. A ver, acá el BlueJ ya te está dando varias pistas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la misión de un constructor? La misión de un constructor es inicializar el estado de los atributos de manera minimal y básica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo digo que toda fracción necesita para inicializarse el dato para el numerador y el denominador, entonces lo voy a hacer así. O como en el caso del bebé, por ejemplo, yo puedo tener un bebé con solamente dos datos, ¿ya? Dos datos, que serían el género y la fecha de nacimiento, y luego puedo decidir que este bebé puede cambiar de nombre o le puedo asignar un nombre, qué sé yo, ¿ya? Es completamente posible. En esta clase de constructores o procesos para construir, rara vez vas a tener, por ejemplo, procedimientos mucho más elaborados, ¿ya? Salvo, digamos, tú necesites que estos atributos tengan una relación o sean dependientes, digamos, entre sí y requieran de algunos controles para poder definir de forma correcta. Por ejemplo, la fecha, que nosotros teníamos acá, nosotros no podemos ponerle, no vea mi fecha, qué sé yo, no puedo construir un objeto de clase fecha, día 30 del mes de marzo del año 2021. O sea, sería inconsistente, ¿correcto? Entonces, en este caso, cuando yo construya o quiera construir una fecha 30 de febrero del 2021, entonces el constructor debería tomar el control de jamás permitir construir una fecha así, ¿de acuerdo? Y se debería tomar decisiones de tal manera que al terminar la construcción del objeto, siempre los datos que identifican al objeto de clase fecha estén correctamente definidos. Bien, esa es la misión del constructor. ¿Hasta acá estamos bien? Ok. No, como no hay dudas, seguimos. ¿Ya? Repito, el constructor es un mecanismo por el cual tú puedes definir o construir, como dice, ¿no? O instanciar un objeto particular de la clase. La misión de un constructor básicamente es establecer o definir el estado de los atributos del objeto que estás construyendo, ¿ya? En este caso particular, dependiendo, ¿no es cierto?, de qué tipo de objeto estás modelando, tú puedes decidir qué datos son los que necesariamente y obligatoriamente te tienen que dar a tiempo de construcción, qué datos puedes construirlos después o puedes darles la posibilidad de que después se defina, digamos, a través también, en esta ocasión ya sería a través de un método. Eso se tiene que decidir dependiendo del ejercicio que estamos haciendo, ¿ya? Pero el constructor, su misión es
construir un objeto e inicializar sus atributos con información, ya sea por defecto o con información que te manden como datos de entrada, como acá estamos enviando. Bien, una vez que nosotros tenemos eso, fíjense, vamos a compilar. Y a diferencia de la anterior vez que nosotros construíamos un robot, ¿cómo se construye ahora una fracción? Siempre aquí en la clase, ¿no es cierto? Botón derecho y va a aparecer fíjense. Cuando construíamos un robot te decía new robot y nada más. Y nosotros lo único que le hacíamos era ponerle el nombre. En esta ocasión, fíjense, ¿qué les va a pedir? Les va a pedir el nombre. En este caso le dejaremos nomás que se llame la fracción 1. Y también les va a pedir los datos mínimos para construir esta fracción. Entonces yo le puedo decir que sea la fracción 3 medios, ¿ya? 3 en el numerador y 2 en el denominador. Entonces, ¿qué acabamos de hacer? Acabamos de construir un objeto de clase fracción. Vamos a construirnos el segundo objeto que teníamos aquí, que era 7 novenos. Entonces, nos construimos otra fracción. Y le digo que va a ser 7 novenos. ¿Correcto? Ahí. Y construimos otra fracción, que es la tercera, que fíjense su identificador cómo se está moviendo. Automáticamente ya me está dando, ¿no?, nombres que son diferentes. Y si yo quisiera, por ejemplo, ponerle aquí nombre fracción 2, y vamos a hacer la prueba que me responde. Ya 5/4, por ejemplo, hacemos esto y me va a reñir. Me dice, un objeto con esta identidad o con este nombre ya ha sido construido. O sea, no puedes tener dos objetos con el mismo nombre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le cambiamos de nombre y le decimos, a ver, ahora sí, ok, y me construye, ¿ya? En este caso, nuevamente, le tomo la derecha a su compañero de la anterior vez que me decía, ¿no? ¿Y por qué yo quisiera tener más de un robot si toditos hacen lo mismo? Y sí. Y bueno, para mostrar que puedo tener más de un objeto de esa naturaleza. En este caso ya tiene sentido, fíjense, probablemente tener objetos diferentes, porque si nosotros inspeccionamos este robot, o esta fracción, fíjense, en su numerador tiene 3 medios, si inspeccionamos, en su numerador tiene 7 y en su denominador 9. Y si inspeccionamos entonces ya tiene en su numerador 5 y en su denominador 4. ¿Ya? Esto que tenemos aquí, repito, que se denomina estado del objeto. Entonces, la clase que me permite representar, fíjense, al tipo de objeto desde una perspectiva general, ¿no? Y el objeto es un individuo ya particular de este tipo de objeto. ¿Por qué particular? Porque ya individualiza, ¿cierto? Ya establece de manera individual los datos que se supone debería tener todo objeto de esa naturaleza. Entonces, a esto se le conoce como estado. ¿Cómo se diferencian los objetos? Uno, por su identidad, y otro, probablemente son diferentes porque tienen conocimiento o estado diferente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que el conocimiento es distinto de lo que sabe hacer, ¿no? Porque lo que sabe hacer es el método, ¿no? Sí, el saber hacer es una responsabilidad funcional. Es cuando tú le achacas o le asignas un servicio funcional, ¿no? El conocimiento es una propiedad de atributos, digamos, una propiedad de datos, ¿no es cierto? Eso sería más bien lo que tiene o lo que conoce. Y lo interesante de un objeto en orientación a objetos, como nosotros los modelamos para resolver algún problema, se supone que lo que nosotros digamos que tiene todo objeto debería servir para poder hacer las cosas. En este caso particular, ¿cómo habíamos modelado a mi fracción? Hemos dicho que toda fracción tiene numerador, denominador y que puede sumar. Ahora, fíjense, si es que a esta fracción yo no le hubiera puesto el numerador y el denominador, probablemente yo no podría siquiera permitirle tener una responsabilidad funcional de sumar, ¿no ve? ¿Por qué le estamos dando esta responsabilidad? Porque
información que nosotros le hemos añadido, le hemos asignado o le hemos atribuido a toda fracción, va a ayudar, va a colaborar a hacer este comportamiento. Ya eso siempre es bien importante cuando se modela tipos de objetos. Los tipos de objetos tienen que ser consistentes. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Ok, entonces, nos pondremos a sumar dos fracciones. Me decían que todo objeto tiene que saber sumar, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de explicarles biencito? Constructor. Entonces, ¿qué había sido? Este había sido el constructor. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos new así, ¿qué estamos haciendo? Estamos invocando al constructor, ¿ya? Al constructor de la clase, ¿de acuerdo? Y en este caso particular, por el modo que nosotros hemos decidido, ¿ya? Hacer las cosas, por lo que nosotros hemos pensado, hemos decidido que para construir toda fracción mínimamente, ¿qué le tengo que enviar? Información para el numerador, información para el denominador, en ese orden. Ya van a tener harto cuidado. Tú le das al revés y ya te lo va a crear así, ¿no es cierto? 2/3, porque para el entendido, este primer valor representa al numerador y el segundo valor representa al denominador. ¿Ya? Eso. Entonces, para esto me sirve el constructor, ¿ya? Una vez que tenemos eso, y hemos podido construir objetos diferentes, no solamente en identidad, sino también de manera interna, ¿no ven? La información que tiene es diferente y eso lo hace interesante. Ahora vamos a definir cómo sería el sumar. Ahora, así funciona. Todo lo que hemos charlado estructuralmente sigue funcionando, fíjense. Aquí lo podemos decir, ¿no ve? Toda fracción, ¿qué debe saber hacer? Decimos, debe saber. Esto habíamos hecho en estructuración de pensamiento, ¿no ve? Debe saber sumar. ¿Correcto? ¿Qué recibe como datos de entrada? Como dato de entrada recibe otra, ¿ya? ¿Y eso de qué clase es? Ay, perdón. ¿De qué clase es? Es de clase fracción, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué le decíamos? Vamos a hacer inicio. ¿Qué se supone que nosotros tenemos que obtener? Tenemos que obtener la suma, ¿correcto? El resultado de la suma, que para nosotros va a ser también de clase fracción. Ahora acá, fíjense, esto es sumamente interesante cuando se trabaja en programación orientada a objetos. Nosotros estamos abstrayendo que otra es una fracción y que la suma va a ser una fracción. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que ir a buscar? Esta incógnita, ¿no es cierto? Y antes de terminar mi procedimiento, entonces, ¿qué es lo que yo te voy a retornar? Yo te voy a retornar como resultado de este procedimiento lo que yo obtenga o lo que yo calcule en suma, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos tipos de objetos que tienen conocimiento, fíjense, ese conocimiento tenemos que considerarlo, o sea, ni siquiera ahí es solamente conocimiento procedimental, porque nosotros sabemos cómo se suman dos fracciones, ¿ya? Ese sería conocimiento procedimental, pero también las fracciones, fíjense, tienen conocimiento de información, de datos. Cuando nosotros hacíamos los robotcitos de las anteriores clases, esos robotcitos, lo único que tenían de poderoso, digamos, lo que tenían así como para explotar, era su conocimiento metodológico para hacer alguna cosa, ¿cierto? Su método, eso era su conocimiento. Pero luego toda la información nos las daban desde afuera como datos de entrada, ¿ya? En este caso, fíjense, cuando nosotros tenemos una fracción, esta fracción debe saber sumar, ¿ya? Pero debe saber sumar bajo la premisa de que esta fracción, toda fracción aquí en su cerebro, ¿de acuerdo? De la fracción, fíjense, ¿qué tiene en su cerebrito la fracción?
tiene un numerador, ¿ya? Y tiene un denominador. Eso conoce. Entonces, aparte de esta información, cuando a una fracción yo le pido sumar, dice que voy a necesitar información adicional. Entonces, los datos de entrada, fíjense, en este método sumar, ya se constituyen como datos adicionales, información adicional a la que tiene el objeto. Hasta ahorita el objeto que tiene numerador, denominador. Pero solo con eso no va a poder hacer su responsabilidad sumar. ¿Qué necesita? Necesita información adicional. Aparte de su numerador y denominador, va a recibir información adicional que en este caso le hemos dicho que es otra. Ahora fíjense, esta otra es de clase fracción. Eso quiere decir que esto es complicado. A su vez, esta otra que conoce, su numerador y su denominador. ¿Ya? ¿Entienden eso? Entonces aquí yo ya no necesito decirle, ¿no ve? Necesito el numerador de la otra fracción y necesito el denominador de la otra fracción. No es correcto. Yo necesito otra fracción. Pero cuando me mandas este dato adicional, fíjense, ese dato adicional es complejo. ¿Ya? Es complicado. Es una fracción. Entonces, ese dato adicional, fíjense, es un objeto, ¿de acuerdo? De clase fracción. Y ese objeto sabe su numerador, ¿correcto? La otra sabe su numerador y sabe su denominador, que probablemente son diferentes a estos que sabe el objeto responsable de hacer la tarea. ¿Se entiende? Entonces, al realizar el método, nos va a pedir otra fracción, o sea, se va a crear otro objeto dentro de sí. Te van a mandar como dato de entrada otra fracción, porque una sola fracción no sabe sumarse, ¿no ve? ¿Qué necesita una fracción para poder sumar? Otra fracción. Entonces, pero esa otra fracción, fíjate, no es información del objeto. La información de este objeto que va a proveer de esta prestación de servicios sumar, lo único que conoce es su numerador denominador de él, del propio objeto, ¿ya? Entonces, para poder hacer la suma necesita otra fracción, pero esta otra fracción, fíjense, es un dato complicado. Y a su vez esa otra tiene numerador y tiene denominador. ¿Entendido? Sí, Inge. ¿Sí? Y aquí, fíjense, me estoy comprometiendo a generar otro resultado que no es simple, es también complejo. ¿Qué cosa es? Es una fracción también. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí vamos a jugar con colores, ¿ya? A ver, definiremos cómo sería sumar. Supongamos que mi objeto propietario, vamos a suponer, ¿ya? Mi objeto propietario es 3 medios. ¿Mm? A este objeto propietario, yo le voy a pedir sumar. Ya le voy a decir, oye, fracción, a esta fracción le voy a pedir sumar. Para que yo pueda sumar, dice, yo necesito que me envíen otra fracción. Por ejemplo, si yo le mando esta 9 séptimos, ¿ya? Esta juega el rol de ser la otra fracción. ¿De acuerdo? Esta es la otra fracción. Pero fíjense, la otra fracción es un dato compuesto. Entonces, para poder sumar, ¿qué me están mandando? Me están mandando este dato para que yo pueda efectuar mi suma con los datos que tiene mi objeto propietario responsable de hacer el suma. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo sería mi resultado? A ver, ¿cuál sería mi resultado que acá le hemos denominado la suma? ¿Cuál sería la suma? ¿Cómo sería la suma? A ver, nosotros tenemos que obtener el resultado como suma. ¿Y la suma a qué sería equivalente?
sería 39 sobre 14. ¿Estamos bien? Sí. Ese es el resultado, ¿no ve? De sumar. Ya, ahora la cosa, ¿cómo lo hemos hecho? Fíjense, yo tengo el propietario, tengo el dato adicional y sé que este es el resultado. ¿Cuál ha sido el procedimiento que hemos utilizado para hacer esto? El procedimiento ha sido el siguiente. Fíjense, yo le he dicho, vamos a agarrar y vamos a generar el numerador de la suma, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es generar el numerador de la suma. ¿Ya? Y el numerador de la suma, ¿cómo se obtiene? Fíjense, mejor me vendré más acá. ¿Ya? Primero vamos a obtener este. Lo pintaré. Este obtendré. ¿Este qué es? Fíjense, este es el numerador de quién. Este es el numerador de mi suma. ¿Correcto? Luego yo tendría que ir a calcular este. ¿Este quién es? Este es el denominador de la suma. ¿Correcto? Los junto a estos dos, los empaqueto bien bonito y lo pongo como una fracción y eso va a ser mi suma. ¿Estamos de acuerdo? Así vamos a proceder. Entonces veamos, ¿cómo conseguimos el numerador de la suma? ¿Ya? El numerador de la suma se va a conseguir, ¿cómo? A ver, ¿cómo se consigue? Tengo que agarrar el numerador, fíjense, de este objeto, ¿ya? Del objeto, de este objeto que está siendo responsable, y multiplicarlo por ¿quién? Tengo que multiplicarlo por el denominador de ¿quién? Por el denominador de mi dato de entrada. Por el denominador de la otra fracción. ¿Correcto? Así. Y eso tengo que sumarlo, fíjense, eso tenemos que sumarlo más, dice, el numerador, ¿de acuerdo? Tengo que agarrar el numerador de quién, de la otra fracción, ¿ya? De mi dato de entrada. Eso lo voy a multiplicar por quién, por el denominador de mi objeto, ¿cierto? Por el denominador, entonces, de este objeto. De este objeto. ¿De acuerdo? Con colorcitos. ¿Ya? Esto sería el numerador. ¿Correcto? ¿Cómo yo consigo el denominador? El denominador de esta suma, dice, el denominador de esta suma, el resultado, lo vamos a obtener agarrando el denominador de este objeto, del objeto propietario de este, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar, ¿por quién? Lo voy a multiplicar por el denominador de mi dato de entrada, ¿ya? Entonces le digo denominador, ¿de quién? De la otra, ¿cierto? De la otra fracción. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Así se consigue, fíjense, el numerador de la suma, el denominador de la suma. Con esos dos datos, yo ya estoy en condiciones de generar mi suma. Fíjense, mi suma entonces, ¿qué cosa va a ser? Va a ser una nuevecita fracción. Ya voy a construir una fracción. ¿Y cómo habíamos nosotros dicho que se construye toda fracción? Toda fracción que necesita mínimamente para construirse el dato de su numerador, y en este caso, ¿qué le vamos a mandar? El numerador de la suma y el dato que corresponde al denominador de la suma. ¿Entendido? Ok, entonces, esos tres pasos es mi procedimiento, fíjense, para poder encontrar mi resultado. Bueno, para ello entonces, ¿qué necesitamos? Me estoy dando cuenta que yo necesito el numerador de la suma, ¿sí?
el denominador de la suma, que dice que va a ser de tipo entero, ¿cierto? Van a ser de tipos enteros. Estas son mis incógnitas parciales, ¿lo ven? Intermedio. Ok, ¿cómo calculamos, dice, el numerador de la suma? Lo único que le decimos es que vamos a agarrar el numerador, fíjense, de este objeto, ¿ya? Cuando es de este objeto no necesito decirle nada, entonces va a acceder aquí, ¿ya? A esto, numerador de este objeto aquí. Eso yo voy a multiplicar por el denominador de ¿quién? El denominador de la otra fracción, ¿cierto? De la otra fracción. Entonces, ¿a dónde estamos entrando? Aquí. ¿Correcto? Más le digo, dice, el numerador de la otra fracción, ¿no? De la otra fracción que estamos recibiendo como dato de entrada, multiplicado por el denominador de esta fracción. Entonces, cuando no le digo nada, por defecto, ¿a quién va a hacer acceso? Aquí. ¿Ya? Pero cuando yo le digo numerador de otra, entonces, ¿dónde va a ir? Va a ir al numerador de la otra. ¿Correcto? El denominador de la suma, fíjense, entonces es básicamente copiar. Va a ser al denominador de este objeto. ¿Ya? Cuando no le digo nada, por automáticamente viene aquí. Multiplicado por el denominador de ¿quién? De mi dato de entrada. ¿Ya? Y yo estoy con mucha libertad de decirle eso porque esta mi otra es una fracción. Entonces es un dato compuesto, sabemos que tiene esto. ¿Ya? Y al terminar le digo, mi suma lo vamos a construir, ¿de acuerdo? Vamos a instanciar, así se llama, ¿no? De construir una fracción. ¿Con qué datos? Fíjense, con estos datos, con el numerador de la suma y el denominador de la suma. ¿Ya? Y listo, esa va a ser mi respuesta. Bien, nos vengamos a programar y escribiremos eso. Y decimos, a ver, para que nosotros podamos hacer las cosas, dice, fracción, nosotros lo único que sabemos es que nos comprometemos a devolverte un resultado que le vamos a llamar la suma, que es una fracción, ¿correcto? Entonces, ¿qué está? Este resultado lo vamos a obtener calculando por partes. Habíamos dicho que necesitamos dos variables intermedias, ¿no es cierto? Que es el denominador de la suma y el numerador de la suma. El numerador de la suma, fíjense, así vamos a calcular. El numerador de la suma lo vamos a calcular, como decía nomás ahí atrás, vamos a agarrar el numerador de este objeto, o sea, este, ¿ya? Y lo vamos a multiplicar por el denominador, fíjense, denominador de quién, de la otra fracción. Entonces le voy a decir, oye, otra fracción, quiero que me digas tu denominador. El puntito, ¿qué significa? Operador de ámbito, es como dedo acusador, ¿ya? Y a eso le vamos a sumar, dice, le vamos a sumar el numerador, fíjense, el numerador de quién, de la otra. Entonces, a la otra le vamos a pedir muy amablemente su numerador y lo vamos a multiplicar por el denominador de esta fracción. ¿Sí? Listo. Bien, el denominador de la suma dice que se construye agarrando y multiplicando los denominadores. Entonces, le digo el denominador de este objeto multiplicado por el denominador de la otra fracción. ¿Ya? Otra, ¿qué cosa es? Mi dato de entrada. Una vez que yo tengo los datos sueltos, entonces nos vamos a ir a construir un objeto de clase fracción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Haciendo uso del constructor. Y para construir una fracción hemos recibido aquí arriba que mínimamente cuántas informaciones tengo que mandarle. Dos. La primera representa al numerador y la segunda representa al denominador.
compilamos, 0 errores. Veamos cómo funciona. ¿No? Acá teníamos un ejemplo y habíamos dicho que si nosotros queremos sumar 3 medios, entonces construyamos, ¿de acuerdo? Vamos a construir este que es el objeto propietario, le digo 3 medios. ¿Correcto? Nos vamos a construir otro objeto que sean 9 séptimos. 9 séptimos. ¿Cierto? Ese es el objeto 2. Entonces, a este, fíjense, le voy a pedir que sume. Fíjense, ya sabe sumar. ¿Sí? Le voy a pedir que sume. ¿Y qué me va a pedir este? Fíjense, me está pidiendo un dato de entrada. ¿Y de qué clase tiene que ser? Tiene que ser de clase fracción. Fíjense aquí, 8. ¿De qué clase es? Fracción. Entonces le voy a mandar este dato como dato de entrada. Fíjense, ¿quién le estoy mandando? La fracción 2. ¿Ya? Y esto me va a generar un resultado de clase fracción. Fíjense, me ha generado una fracción. Si nosotros inspeccionamos qué fracción es, fíjense que tiene 39 en su numerador y en su denominador 14. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Acabamos de hacer nuestro primer objeto con estado. Ya, entonces los objetos no solamente, bueno, básicamente tienen que tener prestaciones funcionales para ser útiles, pero muchas veces también tienen que tener conocimiento para tener esas prestaciones funcionales, porque a veces no es solamente sin conocimiento, muchas veces a veces no va a poder hacer el trabajo bien, ¿ya? Entonces aquí que hemos distinguido el conocimiento propio del objeto, del conocimiento adicional o la información adicional que necesita. Entonces acá el conocimiento propio del objeto para saber sumar es su numerador y su denominador. Y información adicional está recibiendo, aparte del numerador y denominador que tiene esta fracción, ¿qué está recibiendo como dato adicional? La otra fracción. ¿Correcto? Esto es adicional. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Inge, pero para sumar la otra fracción igual ya tiene que estar creada, ¿no? O puede Claro. pedir, digamos, desde dentro del método crear No, otra. no, 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 pues si hacemos eso no tiene mucha gracia, ¿no ve? No, la ventaja es que aquí, fíjate, yo puedo utilizar este método con otra fracción. Ahora, si a mí se me ocurre, digamos, sumarle con 5 cuartos, entonces voy a usar el mismo método. ¿Y qué le voy a mandar? Solamente le voy a cambiar la fracción y va a sumar bien. Ya, pero si yo le digo por dentro construir, no, no tiene sentido. Tenemos que abstraer, a ver, una fracción para poderse sumar. ¿Qué requiere? Otra fracción, pues no hay más. Y obviamente esa otra fracción tiene que existir, si no, no va a funcionar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en programación orientada a objetos, el objeto es, ¿de acuerdo? Tiene que ser el objeto para siquiera pensar en programación orientada a objetos. No pueden pensar, ¿no?, en un objeto que no es y veremos. No, 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 no. El objeto es, existe para poder siquiera ejecutar. Por ejemplo, para poder haber hecho este sumar, este objeto tiene que existir. Yo no puedo sumar desde acá, ¿ya? El objeto es una característica funcional que se le atribuye, que se le asigna, que se achaca a un objeto. ¿Ya? Está bien, Inge. Ok. Se los voy a subir esto a Moodle para que lo trabaje. Y a ver, complétenlo para ver si es que han entendido las cosas. ¿Ya? Nos vemos el día jueves. Hasta el jueves, Inge. Gracias. Hasta el jueves. Ingeniera, buenas. Hola. Hasta día Sí. jueves, Inge. Es que yo recién acabo de entrar, soy de segunda opción y hoy día recién nos dieron para elegir las materias. Ahora ya he entrado a su módulo y todo y he visto que hay unos exámenes que ya dieron, o prácticas, mejor dicho. Sí. ¿Hay alguna manera de que yo pueda volver a dar o algo? ¿No es posible?
Mm, que la verdad está complicado, porque si no voy a tenerlo que abrir todo. Realmente, yo sé que no es su culpa, pero no puedo tampoco retroceder, ¿no es cierto? A ver, voy a charlar ya con las autoridades, eso, porque realmente es imposible planificar así. Sí, es que un mes siempre tan tardado a comparación. Es que ese es el problema de que tenemos cursos de invierno, verano, es cosas perjudican pues a un semestre administrativamente bien, que se hagan las cosas bien con los tiempos que se deberían hacer. El problema es que también eso lo consideran como una conquista estudiantil y es un problema, ¿no? Los chicos no se dan cuenta que eso puede perjudicar a la larga mucho más a los semestres regulares, pero bueno. A ver, voy a ver, ¿de acuerdo? Ya, Hasta el día jueves, gracias. jóvenes. Solo jueves.